Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Te bendecimos y te damos gracias, Señor Dios nuestro. Y proclamamos en esta mañana tu grandeza y tu majestad, tu misericordia y tu señorío. Y pedimos, Señor, que tú nos hables de ti, que tú nos guíes y que tú nos conduzcas en tu palabra, que es verdad, en nombre de Jesús. Amén. Fijaos una cosa. Estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a coger partes, cosas sueltas de la Biblia, cosas sueltas de la palabra de Dios. Pero realmente el conocimiento de la palabra de Dios lleva implícito el ser capaz de interconectar unas cosas con otras. Es como si dijeras un arquitecto. Un arquitecto puede saber de terrenos, puede saber de hormigón o de cemento o de ladrillos o de vidrio, o puede saber quizá de cosas interiores de un edificio. Pero realmente lo que hace un arquitecto es cuando es capaz de captar, de comprender una multitud, una gran cantidad de cosas, de partes, y es capaz de interconectarlas en su cabeza o en papel o en su ordenador de una forma capaz de construir algo donde puedan vivir personas, o pueda ser un centro comercial, o sea, lo que sea, cualquier tipo de edificio. Y nosotros a veces como cristianos estamos peleando por entender un poco más de una parte de la Biblia, por entender un poco más de otra parte de la Biblia, pero lo que necesitamos realmente es ser capaces de interconectar y ser capaces de relacionar unas partes de la Biblia con otras, puesto que la Biblia dice que ninguna parte, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amigo, ¿cómo sé yo que una parte de la Escritura la estoy interpretando de una forma incorrecta, de una forma indebida, si solo dispongo de una parte de la Escritura? Yo necesito conocer el contexto, yo necesito ser capaz de ver distintas partes de la Escritura, quizá de aprender de distintos maestros, quizá de hablar con otras personas. En esta mañana nosotros estamos viendo básicamente un par de pasajes de Apocalipsis. Estamos con Apocalipsis, estamos cerrando la Biblia y estamos considerando ahí pues, el final. Quiero deciros que la Biblia en sí, la revelación bíblica, tal como la conocemos escrita, está cerrada ya con la muerte del último apóstol. No puede ser que en este momento alguien diga, no, tenemos un libro, tenemos una escritura que hemos encontrado del siglo III, por ejemplo, por decir algo, que es parte de la Biblia. No, la Biblia se acabó con la muerte del último apóstol. En este caso, que el autor del libro de Apocalipsis, Juan, que es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y Apocalipsis, es la última persona, o es el último apóstol que murió, el último que al final fue llamado a la presencia de Dios. Y cuando escribió Apocalipsis, este hombre estaba desterrado en una isla llamada Patmos, y estaba allí, imagino que bastante aislado, y recibió unas revelaciones, una gran revelación. En inglés Apocalipsis es revelación, que nos ha transmitido para todos nosotros y durante todas las generaciones. Y lo recibió en el destierro. Y a veces nosotros estamos pensando y estamos considerando que para recibir algo de Dios las cosas tienen que ir bien. Gran error, ¿verdad? Bien lo saben los de Puertas Abiertas, el Ministerio de Puertas Abiertas, por ejemplo, que la revelación de Dios se produce en cualquier circunstancia y además es como creo que fue un comentario de Picasso que dijo que la inspiración me llegue cuando esté trabajando.
algo así, yo creo que fue Picasso que lo dijo, ¿no? Es así que la inspiración de Dios, que la revelación de Dios me llegue cuando yo esté trabajando, esté buscando de Dios y esté dispuesto a recibirla, porque si no, puede pasar de largo, puede ser que simplemente algo, una gran revelación bíblica, una gran verdad bíblica, pasen volando de ti y simplemente no has sido capaz de captarlo, no por el Espíritu Santo, sino porque tú estabas en la luna o un poco más lejos. Esas cosas pueden pasar. Entonces, nosotros aquí en Apocalipsis, que vamos a leer ese par de pasajes, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, está hablando el apóstol Juan, recordadlo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si vamos a continuación al capítulo 22, versículo 1 de Apocalipsis, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones o de las gentes. Me gusta mucho una traducción, una versión que he leído, que dice: las hojas del árbol eran para la sanidad de las gentes. Es naciones en sentido no de países, sino en sentido de personas, las gentes, gente de todo tipo, gente de toda característica. Y no habrá, en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y nosotros, como seres humanos que somos, hay algo que tenemos bien claro. En este mundo, en este entorno en el que nos movemos y vivimos, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay destrucción. Cuando yo os estoy hablando de las relaciones que puedes encontrar, que debes encontrar en la palabra de Dios, tienes que ser consciente de que este pasaje de Apocalipsis 21 y 22 no quieren decir gran cosa sin una referencia clara a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Los estudiosos dicen muchas cosas de las que aparecen en los 3 primeros capítulos de Génesis, de las que se abren en los primeros 3 capítulos de Génesis, se cierran, se completan, finalizan en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Y lo de en medio es importante, vitalmente, absolutamente, completamente importante, claro que sí.
Por supuesto, toda la palabra de Dios es útil, es digna, está inspirada para toda clase de argumento para nuestra vida, de desarrollo. Es algo puesto ahí por Dios, por el Rey de Reyes, por el gran sabio, por el Señor, con todas las letras, por supuesto. Pero en Génesis, que es lo que estamos diciendo, recordad que Adán y Eva cayeron en tentación, cayeron en el resultado de la tentación, ¿vale? La tentación en sí, ¿vale? Pero luego, si la persona se centra en la tentación y cae, eso ya es pecado. El resultado, la consecuencia del pecado de Adán y Eva es terrible y llega hasta nuestra generación y llegará hasta este momento que está citando aquí Apocalipsis 21, que yo os digo que es un momento histórico, va a ser un momento histórico, pero probablemente no con el cronos que nosotros tenemos, porque aquí ya han pasado muchas cosas en esta situación que está relatando Apocalipsis, pero va a suceder y va a suceder en el tiempo de Dios. Las consecuencias del pecado, yo quiero recordaros que acarreaban una maldición sobre la serpiente y Dios dijo que la serpiente se iba a arrastrar sobre su vientre durante todo el tiempo, y también había una maldición sobre la tierra. La tierra, Dios le dijo a Adán que la tierra iba a producir espinos y abrojos, y le dijo una cosa que muchas personas consideran como una maldición, y yo digo, no es una maldición, es una bendición y una promesa. Dios le dijo a Adán: y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y yo te digo, de nuevo te insisto, que no es una maldición, es una promesa. La Biblia dice: vas a ganarte tu pan, vas a conseguir sustento para ti, te va a costar, pero es una promesa de Dios, nunca lo consideres una maldición. Es que Dios, juntamente con la condena, con lo que estaba diciendo a Adán, estaba dando la salida. De hecho, en Génesis 3:15 está la primera promesa del nacimiento, de la venida de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el libertador de nuestra vida. Claro que sí. Entonces, cuando la tierra está arrastrando toda esa maldición, la tierra, recordad que los primeros hombres que están relatados en Génesis estaban viviendo cientos de años, porque la tierra no cayó de una forma fulminante. La tierra fue degradándose, fue apareciendo contaminación de distinto tipo, fue apareciendo dificultades de distinto tipo, fue apareciendo dolor, sufrimiento. Eva ya se encontró con que dio a luz a sus hijos con dolor. Fue apareciendo todo eso y el resultado no fue instantáneo y no fue automático. Fíjate que es como las consecuencias del pecado. Muchos pecados no tienen una consecuencia automática. Si fuera así, automáticamente dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo. Muchos pecados como que están recargando una especie de mochila que uno lleva ahí atrás, y como no se ve el resultado de forma inmediata, pues seguimos con ello, seguimos con nuestras pequeñeces, con nuestras bajezas, con lo que sea. Se va recargando la mochila y en un momento determinado nos encontramos con que no somos capaces de sostener el peso de esa mochila que nosotros mismos hemos cargado. Así, eso es lo que ha pasado con la tierra. La tierra es como ese principio de la termodinámica, que la energía degradada no se regenera. ¿Qué quiere decir? Que enciendes una cerilla y no eres capaz de juntar la energía producida por la cerilla para volver a fabricar la cerilla que has encendido. Eso es un principio básico. Entonces, eso es lo que ha pasado con la tierra. Por eso aquí cuando dice vi, Juan dice vi, en esa revelación dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Por qué pasaron el primer cielo y la primera tierra? Un poco antes está el juicio ante el gran trono blanco. Ante la presencia de Dios no puede entrar suciedad, bajeza,
celos, envidias, fornicaciones, es que no pueden entrar a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y esa tierra maldita, ¿maldita por qué? Por el pecado del ser humano, por la bajeza. Se manifestó en Adán, pero es la misma bajeza que se nos transmite a nosotros de una forma natural y física. Esa tierra maldita simplemente no podía pasar o no podrá pasar a la presencia de Dios. Y lo dice aquí unos versículos antes, en capítulo Apocalipsis 20:11, dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque estaban contaminados. No contaminados en sentido físico, en cierto modo también, porque lo que vemos de negativo, de malo en esta tierra, es consecuencia espiritual. Hay una contaminación espiritual sobre la tierra. Por eso hay enfermedad, dolor, sufrimiento, llanto, tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios, junto con el problema, está dando la salida y está dando la solución a través de Jesucristo. Cuando esta tierra, cuando está diciendo un cielo nuevo y una tierra nueva, estaba yo encontrando en los comentarios que la palabra para nuevo aquí no es algo recién hecho, que yo estaba pensando una imagen de, bueno, Dios crea una tierra nueva y un cielo nuevo. No es ese tipo de característica de algo recién hecho, sino que es la característica de lo que es nuevo en contraposición con lo que es viejo o usado o estropeado o ajado. No es nuevo en sentido de recién fabricado, es algo que, por ejemplo, podríamos hacernos una idea, algo que tú tengas en tu casa que quizá tiene años, lo que sea, pero está nuevo. Todos tenemos cosas, no muchas, no muchas, pero algunas que puedes decir, oye, esto era de tan buena calidad que está nuevo. Bueno, es ese tipo de cualidad, pero en un mundo espiritual, ¿vale? Es ese tipo, no es algo recién creado, ¿vale? Entonces, eso que Dios está haciendo allí, que Dios va a estar haciendo allí, cuando está a continuación diciendo que, por ejemplo, en el versículo 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad. Me encanta Juan porque cuando, por ejemplo, en primera de Juan está diciendo, lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos. Un testigo, la cualidad de un testigo físico, de un testigo presencial de la vida de Jesucristo, la vida sobre la tierra de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pues este hombre es así, no sé qué tipo de cerebro se puede... Ya no me acuerdo, pero bueno. Aquí está diciendo, oí una voz y vi la santa ciudad. Y más adelante en el versículo 3 dice, y oí una gran voz. Es algo en verdad, es como un testimonio de alguien que realmente fue llevado aquí en una revelación desde la isla de Patmos. Su espíritu fue directamente a la presencia de Dios, por Dios, no por Juan, fue directamente a su presencia y se le dio el oír y se le dio el ver. Y yo no lo entiendo como algo figurado, sino que lo entiendo como algo físico, como algo que realmente responde a lo que estamos leyendo allí. Cuando está diciendo en el versículo 3 que oyó esa gran voz y que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántas veces hemos querido quizá la presencia de Dios de esa manera? Nosotros que podamos decir, si nosotros oramos, nosotros creemos que Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Está aquí, Jesucristo está aquí. Pero esto va más allá, dice, Él morará con ellos. De alguna forma, cuando nosotros sabemos que Jesucristo está aquí, por la fe, lo entendemos así, por la fe, de alguna forma estamos proyectando, estamos viviendo en esa fe, pero esta cualidad es diferente. Dios morará en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Con todos los creyentes, todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que pueden vivir en cualquier lugar del mundo y que pueden vivir en cualquier generación, las pasadas o las futuras. Yo no sé cuándo viene Jesucristo.
Yo recuerdo que una vez escuché a alguien decir, no te preocupes cuando va a venir Jesucristo tanto porque para ti la última generación es esta. Y yo pensé, es verdad, para mí la última generación es esta. Entonces, especular con que cuándo va a venir Jesucristo, bueno, está bien, Dios dice, estate siempre pendiente, estate alerta, ¿no? Pero sabes que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo anhelamos y cómo deseamos esa morada de Dios con nosotros? Cuando Dios dice, por ejemplo, más adelante que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima, que ya no habrá más muerte ni dolor, ¿cómo lo necesitamos eso? No hay ninguno de nosotros que no hayamos pasado, que no hayamos sufrido, cada uno en nuestras propias circunstancias, en nuestra situación, la que sea, y cada uno tiene sus propias condiciones. Pero Dios dice, mira, en tu problema o en tu situación particular, yo voy a enjugar tus lágrimas y no vas a tener más lloro, no vas a tener más lamento y lo voy a hacer yo. Qué importante es que nosotros podamos tener esa esperanza consistente de que, mira, estoy viviendo una vida la que sea, estoy luchando por salir adelante en mi propia vida, pero qué importante cuando yo puedo llegar a la conclusión de decir, mira, porque Dios va a enjugar las lágrimas de mis ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Es algo impensable para nosotros, ¿verdad? Es algo como que nos queda más lejos de lo que nosotros podemos percibir, como que es algo que dices, ¿será posible? Pues Dios dice que es posible. Dios dice que es posible. Dios dice que va a suceder, que va a haber un punto de descanso para el creyente, que va a haber un momento en el que todos nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar en la presencia de Dios, todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿vale? Y que mantenemos la fe en esa entrega, ¿vale? Entonces, Dios va a hacer algo grande, porque cuando aquí dice más adelante que he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo ya he hablado de esta palabra aquí en la iglesia, pero me parece tan importante. Había una traducción, yo leí una traducción, he aquí yo hago un mundo nuevo. Me gusta, yo hago un mundo nuevo. Nuevo en el sentido también de que no, nuevo en el sentido de lo mismo de antes, nuevo en su calidad de nuevo. Nuevo en su calidad de que es algo flamante, de que es algo... Si te gustan los coches, piensa en el coche más magnífico, más maravilloso que tú jamás te has podido imaginar. Mira, infinitamente mejor es lo que Dios va a hacer por todos nosotros que hemos conocido a Jesucristo. Piensa en, si a ti te gustan las casas, que dices, es que, claro, a mí me gustan las casas, la forma, las casas, todo esto, quiero algo especial en mi vida, algo infinitamente mejor que eso, infinitamente mejor, un mundo nuevo de parte de Dios, donde realmente, como estamos viendo posteriormente, el que reina es Él mismo, el que reina es Jesucristo, las reglas no son las mismas de aquí. Nosotros estamos quizá acostumbrados a competir unos con otros. Es así la vida. Tenemos que competir unos con otros, así de crudo y así de real es, para salir adelante. Si no tienes que competir con nadie en ningún punto, probablemente estás al otro lado de la eternidad. Un poco demasiado espiritual ya. Pero necesitamos ese mundo que Dios es capaz y que Dios está diciendo aquí que hace y que va a poner para nosotros. Fijaos una cosa. En el versículo 4 está diciendo en Apocalipsis 21:4, cuando está hablando de que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Yo estaba dando vueltas a este versículo y me sonaba un montón. ¿Sabes a qué?
a 2 de Corintios 5:17. Si tienes Biblia conmigo, pues 2 de Corintios 5:17. Está diciendo la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No te suena el pasaje que estamos mirando? Dice Pablo del creyente que las cosas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hemos leído en Apocalipsis que el cielo y la tierra pasaron. Dice aquí en Apocalipsis 21:1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron para el creyente. Y dice aquí en 2 Corintios 5:17, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice aquí, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Fijaos, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que dice que tus cosas viejas pasaron, paga tus cuentas, pero tus cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es lo mismo que está diciendo Apocalipsis a nivel cósmico, general, global, sobre toda la creación, sobre cielos y tierra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en una situación que refleja la acción general de Dios. Dios actúa sobre cada creyente de una forma individual, de una forma que representa la acción general y global de Dios sobre todas las edades, sobre cielos y tierra. Y de la misma manera que está diciendo aquí, que ya os he comentado antes en el capítulo 20, versículo 11, que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, yo os estoy diciendo, porque el cielo y la tierra están contaminados espiritualmente antes que físicamente, o la contaminación física es una consecuencia de la contaminación espiritual. Por eso es también digamos, una generalización del hecho de que el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. El pecado no puede entrar. Por eso es necesario cambiar la naturaleza del creyente. Por eso es necesario que sea por la fe en Jesucristo, porque no hay nada en nosotros lo bastante bueno, lo bastante consistente, que merezca que nosotros podamos entrar al reino de Dios, a la propia presencia de Dios. No lo hay en nosotros, por nosotros mismos. Esa nueva naturaleza que viene a nosotros por el Espíritu Santo, de forma que el mismo Juan puede decir en otro lugar, en Primera de Juan, por supuesto, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque es el reino de Dios que está derramándose en medio de nosotros y el reino de Dios que está desparramándose, si podemos decirlo de esa manera, en nosotros, a través de nosotros, por nosotros, que es procedente de un espíritu de conquista, de un conquistador. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él es el gran vencedor. Porque Él es el que hace todas las cosas. Porque el diablo y la acción del diablo tiene un tiempo limitado de vida, tiene una capacidad determinada y su tiempo se está agotando, pero la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, por lo tanto, esa capacidad del reino de Dios tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra actuación, tiene que ver con nuestra entrega a Jesucristo, tiene que ver con nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios, con nuestra decisión de hacer lo que Dios quiere. ¿Sabes? Hay alguien también que decía que no quería morir en la cama. Y yo digo, es verdad. Qué aburrido morirse en la cama, por favor. Es aburrido. Hay que morir en combate. Sí, hay que morir en el combate.
Yo recuerdo una de las veces que estuve visitando el monasterio del Escorial, yo recuerdo que había como una tumba con una tapa de, bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, os imagináis, ¿no? El que se supone que está muerto debajo está representado encima con una armadura. Todos lo hemos visto, ¿vale? No sé cómo se llama. La tapa del ataúd, yo qué sé. Y yo recuerdo que estaba diciendo que alguien, el guía o lo que sea, comentó que tenía creo que eran los guantes y la espada de determinada manera representados porque no había muerto en combate. Era un soldado era un general español, alguien de altísimo nivel, pero soldado. Pero no había muerto en combate, había muerto de enfermedad. Entonces, no se le representaba sobre la tumba, no se le representaba en cierta posición, sino en cierta otra posición. La espada o algo de lo que tenía propio de su carrera estaba en una posición, digamos, de descanso. Y es algo que no se me ha olvidado. Hace un montón de años que escuché eso. Entonces, es verdad, ¿no? Porque morir en la cama, qué aburrido, leche. Si se puede, perdón, eso lo borramos. Hay que morir en combate. Hay que morir en combate. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No hay otra manera. Porque tenemos que, este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios está planteando aquí, es para los valientes, porque fijaos que entre los versículos 7 y 8 está diciendo que, Apocalipsis 21 de nuevo, está diciendo que el que venciere heredará todas las cosas. Pero en el 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién es? Es aquel que se ha acercado a Jesucristo y que ha dicho, espérate que tengo que hacer otras cosas. Dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás no es apto, no es válido para el reino de Dios. Lo dice la Biblia y yo, viendo este pasaje, necesito recordarlo. Los cobardes está refiriéndose aquí a quizá creyentes que han, digamos, dejado las armas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es tan importante. Incrédulos, pero al lado de hechiceros, homicidas, abominables. Es fuerte esto, ¿verdad? Es fuerte. Pero la promesa es firme. Es que la promesa que Dios tiene para todos nosotros como creyentes es firme. Nueva criatura, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y está diciendo aquí, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y puedes recordar cuando Jesús a la mujer samaritana le dijo, mira, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y Jesús más adelante dice también la Biblia, también el Evangelio de Juan, dice más adelante, el último día de la fiesta, Jesús fue y dijo, oye, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y es también, de alguna forma, es un recordatorio de Isaías, creo que es el capítulo 55, me parece que es el 55 de Isaías, que está hablando también de beber. Eso, a ver, un momentito. Buscamos Isaías y salimos de dudas rápidamente. Creo que es el 55. Claro, a todos los sedientos, versículo 1, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche, pero todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué más necesitamos para nuestra vida cristiana? ¿Qué más necesitamos para plantearnos el hecho de decir, sí, Señor, yo te sirvo, yo quiero ser de los que están ahí, de los que están ahí en primera línea de batalla? Cuidado que en la primera línea de batalla hay ciertas dificultades. Oye, pero ¿cuánto merece lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo en medio de nosotros? Que el que tenga sed, que venga, que beba gratuitamente del agua de la vida, que beba del manantial del agua de la vida. Vayamos a Jesucristo.
Vayamos a Jesucristo. Señor, tengo sed, como el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, así como ese salmo, que nosotros podamos acercarnos realmente a esa presencia de Dios. Y más adelante, en el capítulo 22, versículo 1, cuando está diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Os acordáis en Edén qué pasó? Había dos árboles especiales. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el otro era el árbol de la vida. El diablo tentó a Adán y Eva y ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y empezaron, tomádmelo entre comillas, y empezaron el conocimiento del bien y del mal. Empezaron las matemáticas, la lengua, la historia, la geografía, el conocimiento del bien y del mal. Y también las cualidades morales, ¿verdad? Las cualidades de decir, oye, esa persona, esa es una buena persona o ese es un bicho, no te acerques a él. El conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo comportarme? ¿Hasta dónde llegar? ¿Dónde está mi moral, mi ética? ¿Dónde puedo llegar? ¿Dónde debo llegar? ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado aquel que no se condena en aquello que aprueba. El conocimiento del bien y del mal. Pero Dios los sacó a Adán y Eva fuera de Edén y el árbol de la vida quedó intacto. Pero ese árbol de la vida está disponible en este tiempo, con este cielo nuevo y con esta tierra nueva. Va a estar el árbol de la vida que va a dar, como dice aquí, un fruto cada mes para la sanidad de las gentes, las naciones en sentido de gentes. ¿Cómo necesitamos eso? ¿Cómo necesitamos comer del fruto del árbol de la vida? Esa salvación que se ha entregado a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que le hemos aceptado como Señor y Salvador, esa salvación tiene unos resultados, unos efectos incalculables, tiene una proyección de futuro más allá de lo que es el cronos, infinitamente más allá de lo que es el tiempo que nosotros concebimos, que nosotros somos capaces de entender con nuestra mente. Eso va infinitamente más lejos. Esa salvación tiene un resultado increíble, algo más allá de lo imaginable. No habrá más maldición. Y yo te digo, en este mundo, el creyente, en este mundo en el que estamos, el creyente también tiene que luchar, porque dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, toda maldición que pudiera haber, que nosotros pudiéramos localizar, que pudiera haber o que pudiéramos sospechar sobre nuestra vida o personas de nuestro entorno, debemos luchar contra ella. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como os he dicho antes, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién soy yo para desmerecer la obra de Dios en mí? Va a ser bueno servir a Dios. Debemos servirle ahora, pero va a ser bueno servir a Dios en este entorno, en este contexto que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Cosas no vistas, cosas ni siquiera imaginadas, pero Dios sí las puede traer a nuestro espíritu, Dios sí las puede traer a nuestra mente. Y vamos a ir adelante sirviendo a Dios sin contemplaciones. Y que el día que Dios nos llame, tengamos nuestras armas en posición de combate. Eso es lo mejor que se puede decir para un creyente. Para mí, desde luego, es lo mejor que se podría decir de nosotros. ¿De acuerdo? Decía, la palabra final es la mejor de todas. Lo percibimos en ciertos raros momentos. Vemos lo bueno, la belleza en la nueva cosecha, las flores, en los rayos de sol y aún en la lluvia. Este mundo puede estar lleno de contaminación, guerra, crimen y odio, pero dentro de nosotros, de todos nosotros,
hay algo que nos recuerda lo que el mundo podría haber sido o lo que podría llegar a ser. Los profetas del Antiguo Testamento soñaban con ese día en que la creación sería renovada, y esas sensaciones, tras una lúgubre serie de catástrofes predichas, estallan en los capítulos finales de Apocalipsis. El mundo perfecto no es solamente un sueño, se convertirá en realidad. No habrá más lágrimas ni dolor. Los animales salvajes retozarán en vez de matar. Una vez más, la creación funcionará como Dios quiso que funcionara. La paz reinará no solamente entre Dios y las personas, sino también entre Él y toda la creación. El reino saldrá a la luz. La ciudad de Dios abrirá sus puertas de par en par. Apocalipsis concluye en un tono de gran triunfo. A pesar de todas las malas noticias preanunciadas en el libro, finalmente surgirán buenas noticias espectaculares. Para los que creen, Apocalipsis se convierte no en un libro de temor, sino en un libro lleno de esperanza. Dios vencerá, todo será hecho nuevo. La Biblia comenzó, poneos de pie por favor. La Biblia comenzó allá en Génesis con una derrota trágica. La humanidad hecha a la imagen de Dios se rebeló. Y ahora termina con una reunión, con unas bodas, dice Apocalipsis. El final es feliz.